mexicano todavía hay muchos pendientes, muchos pendientes. Salió el tema de la ampliación de las vacaciones y no sé si alguien lo haya disfrutado ya en este momento, pero pues por lo pronto ya usted puede disfrutar teóricamente de 12 días de trabajo desde el primer año de su contratación en su nuevo empleo. Eso es por un lado, pero hay otros temas importantes que es, mire, de entrada, la reducción de las horas de trabajo obligatorias. Sí, México hoy por hoy sigue siendo el país que integra la OCDE, la Organización de la Cooperación Económica y Desarrollo Económico, exactamente, es el país que donde más trabaja la gente. Es más, supera en promedio las 500 horas, por encima del promedio del resto de los países que integran la OCDE. 500 horas. México es el país latinoamericano que más horas trabaja la gente, así de plano. Y obviamente la idea es, evidentemente, reducir esta enorme carga de trabajo que tiene la banda. Eso es por un lado. Y por otro lado, el tema del teletrabajo. O en este caso, el trabajo que desarrolla la gente a través de aplicaciones, como es el caso específico de Didi, de Uber Foods, bueno, Uber Eats, perdón, sí, y también Rappi y otras aplicaciones que traen a la gente en joda y que no están reguladas. Hay, por lo menos ahorita, en la Cámara de Diputados, más de 10 iniciativas que están buscando justamente regular el sentido del teletrabajo también y del máximo de horas que trabaja la gente en México. Hay un tema también en este sentido en el que las empresas inevitablemente tienen que entrarle a este asunto para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleadores, porque evidentemente en este momento y desde hace mucho tiempo hay empresas que abusan de los trabajadores, ¿sí? Aprovechando precisamente que la regulación del trabajo en México abarca un enorme trecho de trabajo justamente y durante muchas horas y de manera obligada, pues obviamente hay enormes abusos. Y esto es precisamente una razón por la cual todavía en estos momentos México es atractivo para muchas empresas extranjeras, porque se le permite explotar en exceso a la gente que está dispuesta a trabajar todas esas horas, porque pues la papa. Está pendiente de todo eso y técnicamente nada más, se estaría discutiendo todo eso en este periodo ordinario de sesiones. Habrá que ver a ver si los legisladores están dispuestos a este asunto, porque como ha sido un movimiento ciudadano el que más se ha aproximado a este tipo de cuestiones, pues precisamente para sacar un poquito de tajada política de este asunto, pues obviamente el resto de los partidos no lo ven con muy buenos ojos y la banda por lo pronto se sigue jodiendo con unas jornadas de trabajo enormes, largas y cansadas. Eso es por un lado. Y por otro lado, insisto, el tema del teletrabajo a través de las aplicaciones, Rappi, Uber, Didi, todo ese tipo de cosas, eso está bien gacho, porque la explotación para las personas que trabajan en este tipo de aplicaciones está brutal, definitivamente. Entonces, la regulación urge, pero también hay que decirlo, hay muchas empresas que dicen, sí, ojalá que no se vaya a recurrir en todo caso a un exceso de regulación que luego después pudiera matar el modelo de negocio, que es justamente en el teletrabajo, y que pues, entonces estas empresas digan, no, ¿sabes qué, México? Cámara, ahí te ves. Hay que estar al pendiente de esto, porque está muy interesante y eso sí le debo de insistir a usted. México tiene que bajarle unas 3 rayitas por lo menos a el tema del trabajo, porque sí, el mexicano es hoy por hoy el latinoamericano que más trabaja. E insisto, sí, es una tradición de los mexicanos estar trabajando como burros, sí es cierto. Ya lo traemos aquí en el ADN, ya así de plano es parte de nosotros. Pero pues también eso explica obviamente también la sobreexplotación y sobre todo lo mal que se nos paga a los mexicanos en el contexto latinoamericano. Ahí tenemos unos enormes pendientes y hay que decirlo y me va a sangrar la lengua, me va a sangrar el hocico. Pero déjeme decirle que la Cuarta Transformación, sí, la banda de la Cuarta Transformación está empujando fuertemente el tema de reducirle
a la banda las horas de trabajo y también que el trabajo en las aplicaciones sea menos castigado. Honor a quien honor merece, ¿sí? Luisa María Alcalde, esa es una de las pocas funcionarias de la Cuarta Transformación que sí está desquitando su sueldo y hay que reconocérselo. La reciente detención de Matteo Messina allá en Italia, el jefe, bueno, ya ahora ex jefe de la Cosa Nostra italiana, la mafia italiana, puso en el ojo del mundo cómo Italia logró frenar la ola de violencia a la que estaba sometida precisamente por la Cosa Nostra, por la mafia italiana. Esto se lo platico a usted porque pues, es una referencia bastante interesante de cómo Italia logró prácticamente erradicar el enorme cúmulo de homicidios que efectuaba la Cosa Nostra en Italia. Y ahí le va, déjeme decirle. En 1991 se registró el periodo de peor actividad de la Cosa Nostra italiana. En 1991 hubo poquito más de 2,000 homicidios durante ese año. Fíjese lo que son las cosas, 2,000 homicidios. Y aquí, bueno, ¿qué le cuento? Pero en fin, el caso es que ese índice se derrumbó para 2020 en 271 homicidios. Una muy importante disparidad. ¿Qué fue lo que hizo Italia para esto? Bueno, pues obviamente, primero que nada, realizó una estrategia para reventar financieramente a la Cosa Nostra. Esa fue una de las claves. Pero otra de las claves que lograron justamente que la Cosa Nostra cambiara su forma de operar, porque no ha dejado de operar obviamente, es que lo que hizo Italia fue que cuando detectaba que alguna de las instituciones gubernamentales o incluso vamos a llamarlos así, municipios, actuaron a favor de la Cosa Nostra, entonces lo que hacía justamente el gobierno italiano era sancionar a esos municipios o a esos departamentos los sancionaba eliminándoles partidas presupuestales. Porque el gobierno italiano no solamente se dio cuenta, sino que también reconoció que la forma en la cual operaba la Cosa Nostra era precisamente con la ayuda de los gobiernos o de las municipalidades. Y es entonces cuando se derrumba la estrategia del asesinato que hacía la Cosa Nostra. La Cosa Nostra sigue operando, por supuesto que sí, pero ahora mata menos, pero mucho menos, porque se dieron cuenta de que esa estrategia ya no estaba funcionando. Opera y crece financieramente, también hay que decirlo. Esta estrategia que siguió el gobierno italiano ciertamente eliminó o hizo derrumbarse los temas de los homicidios, pero el poderío económico de la Cosa Nostra creció. Porque ahora también el gobierno italiano le quita más propiedades, joyas, armas y empresas a la Cosa Nostra de lo que lo hacía en 1991. Es muy interesante este fenómeno porque nos puede dar a México una vía de cómo poder transitar hacia reducir los increíbles, brutales índices de violencia que se registran en nuestro país precisamente a manos de los cárteles. Italia operó de forma en la que sancionaba a los gobiernos que detectaban, le echaban la mano a la Cosa Nostra. ¿Podría operar eso también aquí en México? Por supuesto. Se trataría de que con voluntad política el gobierno también sancionara a aquellos municipios o estados en donde crece el índice de violencia, en donde se detecta que están operando los cárteles, porque además también déjeme decirle que el tema no radica nada más en el tema de homicidios y de las armas, ni de las joyas, ni tampoco también del dinero. También opera en bienes raíces, en empresas, en obviamente lavado de dinero. Y ese tipo de operaciones financieras, sobre todo de compra de terrenos o de bienes inmuebles,
y de lavado de dinero operan precisamente porque los gobiernos estatales y municipales no solamente lo permiten, sino que incluso hasta lo impulsan. ¿Qué tal que México comenzara a sancionar a esos estados? ¿Qué tal que México comenzara a crear una estructura que debilitara financieramente a los cárteles? Comenzaría a reducirse el enorme poder que tienen en este momento los cárteles, sin duda alguna. Es cosa de querer hacer las cosas. ¿Llegará alguna vez algún gobierno que ahora que tenga no solamente una mayoría en el Congreso y en el Senado, sino que además opere a favor de la ciudadanía y en contra de los cárteles? ¿Llegará algún día? Ojalá que sí. Claro queda que esta administración actual le importa un reverendo plátano ese tipo de cosas. Pensar en elegir a quienes ofrezcan y cumplan precisamente con un ofrecimiento de tal calado, eso podría servirnos a los mexicanos. Ahí está la muestra de Italia. Italia lo supo hacer. Italia lo está operando. Italia logró derrumbar los índices de violencia. Yo creo que también podemos lograrlo aquí en México. Pues ya terminé de leer el libro de Mike Pompeo, Never Give an Inch. No cedas ni un milímetro o ni una pulgada. Y en ningún párrafo, en ni uno solo, encontré siquiera un poquito de conmiseración o de consideración hacia los migrantes. El fenómeno de la migración en Estados Unidos, sabemos perfectamente, no es exclusivo de México, por supuesto que no, es un fenómeno que a nivel mundial es tremendo, de todos los países, gente de todos los países quieren ir a Estados Unidos. Y fue durante la época de Donald Trump, cuando precisamente Mike Pompeo, Donald Trump y Steve Bannon fueron particularmente crueles en el diseño del programa llamado Quédate en México, justamente, que obviamente no solamente buscó, logró que se quedaran los migrantes varados en México, así de plano. A mí lo que me brinca de este asunto es que el que tampoco muestra ni siquiera tantita misericordia o consideración con los migrantes es precisamente Marcelo Ebrard, después de que publicó una serie de paros y de pretextos y de aclaraciones con respecto a lo escrito por Mike Pompeo en su libro. Sí, efectivamente, habla todo el tiempo Marcelo Ebrard del interés mexicano, de México. Y, güey, ¿y los migrantes qué? Como si fueran fichas de dominó en las cuales Estados Unidos y México se están peleando y al final del día Estados Unidos hace que México se empine por completo, diga lo que diga Marcelo Ebrard. De todos modos, carne de cañón. Los migrantes son simple y sencillamente un problema del cual ninguna nación quiere hablar, ni tener absolutamente nada que ver. Y si lo tiene, lo quiere erradicar de la manera más rápida posible. Así de plano. ¿Ya se le olvidaron a usted las escenas aquellas en las cuales los niños de los migrantes eran separados de sus padres y los metían en jaulas? Y ahí los tenían a los pobres niños aterrorizados y llenos de miedo. ¿Ya se le olvidaron esos? Bueno, pues esa negociación o esa situación no solamente le tocó operarla a Estados Unidos, sino que también México se volvió parte importante de esa crueldad, de esa atrocidad. Y en eso no le merece ni un solo párrafo, ni una sola línea a Marcelo Ebrard en la aclaración que hace supuestamente para deslindarse de lo dicho por Mike Pompeo, en el sentido de que entregó las nachas de México a Estados Unidos. Así de plano. A mí me sorprende ese grado de crueldad. Los migrantes son objeto de vejaciones y de humillaciones constantemente, no solamente en Estados Unidos, aquí en México. De hecho, déjeme decirle, el peor paso para cualquier migrante que tenga que llegar o quiera llegar a Estados Unidos es justamente México. Es la peor parte. Y parece ser que
con Marcelo Ebrard, así va a continuar el asunto. Digo, si es que alguna vez llega a cuajar su proyecto político. Qué lamentable, ¿eh? La verdad es que da vergüenza que nuestro canciller, o a nuestro canciller, ni siquiera el problema gravísimo de los migrantes le merezca un tema de los derechos que tienen ellos. Pero, pues sí, la 4T.